Bakoitzak ez du bihotzik, ez gaztan perak ez urrik, enian usten erraiten zien. Vamos a comenzar la charla, ¿no? Pues sabéis que esta charla la organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas, bueno, la Federación de Asociaciones de Bilbao, de Asociaciones Vecinales de Bilbao, y Bihotze, la Asociación de Vecinos y Vecinas del Casco Viejo. A raíz de la colocación de una antena en el ascensor de Solocoche, pues hemos empezado, bueno, pues a darnos cuenta del problema este de la telefonía móvil, ¿no? Que es un problema que habitualmente pues no sale mucho en los medios de comunicación, no genera algunas polémicas de vez en cuando, pero no tiene un ámbito de discusión, de debate en los medios de comunicación suficiente como para tener información sobre este tipo de tecnología instalada por Sabéis que esta antena se instala a 40 metros del Instituto de Solocoche y a escasos 50 metros de unas viviendas, y nos empezamos a alarmar cuando, bueno, pues empezara a suceder chavales que empiezan a tener dolores de cabeza, 3 episodios de enfermedades graves en el centro, los vecinos que empiezan también a tener problemas de salud, y empezamos a preocuparnos, ¿no? Y ante esta mutis de los medios de comunicación, y un poco también que cuando empiezas a hablar de esos temas pues te tachan un poco, pues no sé, de que te asustas, de que eres un antediluviano, de que estas tecnologías es lo moderno, que en la tecnología hay que asumir una serie de molestias. Bueno, pues nos empezamos a preocupar por la información. Entonces nosotros en este momento estamos en una fase de informar al barrio, en la medida en que nuestros medios nos dan esa posibilidad. Pues ya hemos hecho una charla con Ceferino Maeztu, una charla científica, y hoy volvemos a la carga con otra charla, ¿no? El primer aspecto que tuvimos fue un aspecto un poco así de la problemática de la salud, y explicar qué son las ondas electromagnéticas, qué son estos campos, estas cuestiones, y cómo afectan a la salud. Y bueno, pues hoy nos vamos a centrar un poco más en las cuestiones legales, y también, bueno, pues pasaremos por las cuestiones sanitarias. Van a estar en la mesa Raquel, madre y miembro del AMPA de Solocoche, que nos explicará un poco bueno, pues cómo ha sido la pelea y lo que está pidiendo Solocoche, y Pedro Costa sobre la cuestión sobre la telefonía móvil frente a sus problemas sanitarios y legales. Nos interesa siempre plantear la cuestión esta. A nosotros siempre nos dicen que no está demostrado este tipo de cosas, ¿no? Que es que no hay demostración de que esta radiación va a generar problemas a la gente. Nosotros no podemos decir que esté demostrado, pero sí sabemos, ya de lo que tenemos de tiempo ya estudiado un poco, y la charla anterior, de que sí que hay una relación, y que además se reconoce que hay una relación, y en ese sentido pues la posición de Bihotze va a ser siempre pues estar al lado de Solocoche, no tanto en contra de las antenas, sino que bueno, pues que esa tecnología sea compatible con la salud, y que bueno, pues si tienen que bajar la radiación, pues que bajen la radiación. Hoy espero que nos paremos un poco más, y sin más le doy paso a Raquel. Si quieres presentar un poco mejor a Pedro, porque Pedro además hay que decir que participa de los informes técnicos que van a formar parte de la elaboración, o sea, son los informes técnicos previos a la elaboración de la ordenanza de antenas en Donosti. Mañana hacen la presentación, y generosamente pues ha ofrecido a darnos esta visión sobre este tema, pues hoy. Pasando por Donosti, pasa por Bilbao, ¿no? Yendo hacia Donosti, pasa por Bilbao. Sin más, bueno, no tengo que deciros que es un Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, y que bueno, pues que es un científico, que es profesor de la Universidad Politécnica, que lo que nos va a comentar pues tiene tanto peso al menos como aquellos que se autodenominan
científicos escépticos, ¿no? Como decía en la televisión hace poquito. Sin más, doy paso a Raquel y bueno, pues después a Pedro. Bueno, agradeceros a todos la asistencia y bueno, agradecer a Pedro Costa que se haya ofrecido generosamente a prestarnos su ayuda y todo su conocimiento. Nosotros queremos denunciar un poco la situación que están, bueno, en realidad los vecinos llevan denunciando el tema de las antenas hace 15 años. Nosotros hemos empezado a interesarnos un poco ya más intensamente hace 2 años. Constatamos que el Instituto Solocoeche se recogen unos niveles de exposición cientos de veces superiores a lo que está recomendando la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El Parlamento Vasco en febrero se ha adherido a esta recomendación, pero sin embargo nadie se responsabiliza de llevarlo a la práctica. Queremos hacer una denuncia aquí al Departamento de Educación, que siendo responsable de un centro escolar como es el Instituto Solocoeche, no está haciendo absolutamente nada. Nos está viniendo a decir que, apoyándose en sanidad, que esto no hay riesgo, pero no nos pone por escrito que sea inocuo, y entendemos que no ha tomado ninguna medida de precaución en el centro escolar, a pesar de que hay problemas serios de salud, a pesar de que le hemos comunicado que hay niños con bastantes dolores de cabeza y que las aulas están soportando una exposición de cientos de veces lo que deberían estar. Luego, aparte, Educación también ha implantado unas fuentes de emisión internas, como son el sistema Wi-Fi, es Escola 2.0, que se está haciendo la conexión a Internet vía Wi-Fi en lugar de cableado, como recomiendan desde esta resolución 1815 que viene de Europa. Y lo que venimos a decir es que ya basta ya de esta exposición, no solo exterior, sino también dentro del centro. Desde Sanidad, a pesar de que se nos reconoce que los niveles en Solocoeche son muy elevados, también se pasan la pelota entre unos a otros, la pasan al ayuntamiento. El ayuntamiento nos dice que no tiene competencias. Efectivamente, nuestro centro es el punto monitorizado de Bilbao que más niveles más altos recoge de radiación. Se comprometieron a ponernos a esa media, pero no la cumplimos ni de lejos. Nos pusieron un medidor, como ya sabéis, en la terraza, que está pantallado por una rejilla y que da 3 veces menos de lo que se recoge en realidad. En estos momentos nadie toma la responsabilidad de lo que pasa en el centro escolar, nadie está haciendo caso de las advertencias que vienen de Europa y bueno, lo que hemos hecho es una serie de campañas informativas, porque de lo que se están aprovechando es del desconocimiento de los padres, de cómo están siendo radiados sus hijos y de cómo están siendo radiados los vecinos, y de esto se están aprovechando vilmente las operadoras para hacer su negocio y lucrarse a costa de la salud, tanto de vecinos como del alumnado del Instituto Solocoeche. Entonces, bueno, yo por mi parte, nada más. Decir que seguiremos denunciándolo hasta que tomen medidas ya en el instituto y en el barrio, porque es una vergüenza tener antenas a 40 metros de un centro escolar, a 40 metros de viviendas, porque los niños no solo se las chupan en el centro, sino que luego van a sus casas y continúan expuestos a una elevada radiación. Y bueno, y que se siga firmando documentos, recomendaciones que luego ni los políticos, ni las instituciones, ni sanidad, ni educación se están mojando para llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, decir que tristemente esta no será la última, que la solución sería muy fácil, pero que no les da la gana de intervenir. Y bueno, sin más, paso la palabra a Pedro Costa. Bien, pues buenas tardes a todos. ¿Se me oye con el esto? Yo efectivamente me gusta, siempre que puedo, colaborar con este tipo de iniciativas o contribuir a este tipo de luchas. Estoy acostumbrado a ello y sigo haciéndolo. Ahora este mes que viene hará 41 años que empecé a moverme en estas cosas, no la telefonía móvil, algo que era más
más desagradable todavía, que era la energía nuclear, y en esas estoy. Por lo que se refiere al País Vasco, la preocupación por la telefonía móvil, por las cuestiones de salud, es antigua. Yo desde luego ya intervine en el año 96 en un asunto de una terraza en Eibar, luego en Erandio. No sé si nos va a dar tiempo a leer algunos puntos de la sentencia estupenda que hubo a cuento de una protesta también de un vecino en una casa en Erandio, donde estaba la antena en la azotea. Redacté la ordenanza de Portugalete, que yo creo que no la han aprobado, porque efectivamente hay mucha resistencia a elaborar legislaciones desde los niveles municipales y autonómicos que contraríen a lo que dice el Estado, a la legislación del Estado, y sobre todo que contraríen a las operadoras, pero seguimos igual. Es decir, que el país entero está lleno de problemas y de luchas y de desconfianza sobre esto. Bueno, esto es un esquema que seguiré con cierta rapidez, deteniéndome en las cosas que considere más interesantes. Bueno, efectivamente, seguimos con esta misma preocupación, aunque pase el tiempo, porque no se le da solución, todo lo contrario. Cada vez vivimos en una atmósfera, en un ambiente que tiene más recarga electromagnética. Estamos hablando de una energía, y esa energía hace 20 años prácticamente era pues lo que producían las líneas eléctricas y lo que nos venía del espacio exterior, y ahora con la telefonía móvil, con los cachivaches y con la llamada sociedad de la información, pues lo hemos multiplicado por millones de veces en 20 años, sencillamente la recarga energética. Estamos hablando de energía en el medio ambiente. Las empresas implicadas no logran calmar a la opinión, todo lo contrario, porque hace años que ya no van a ningún debate. Pasa como pasaba con los debates sobre la energía nuclear. Vieron que los perdían todos y decidieron actuar de otra manera, presionando a las administraciones o escaparse por la vía habitual, que es, pues eso, manejar los hilos que ellos dominan mejor, por la vía económica empresarial y sobre todo la política legislativa. Los poderes públicos, sobre todo en los últimos años, son lacayos. Yo creo que la palabra, ahora está de moda decir que son una casta, pero yo creo que es más preciso decir que son siempre lacayos del poder económico, y ahora mismo no hay ninguna duda. A ver si comentamos la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que es realmente un ejercicio de lacayato descarado del ministro, el ministro Soria, el ministerio, frente a las operadoras. Y la normativa se resiste a afrontar el problema. Tenemos un par de normas del año 2001 y 2002, pero que asumían lo que recomendaba la Unión Europea. Y la Unión Europea está también en manos de las operadoras. Ustedes saben cómo funcionan los pasillos de la Comisión Europea en Bruselas. Están llenos de los lobistas, los que trabajan para las empresas. Hay 30.000 personas trabajando en Bruselas para los lobbies, y 300 lobbies catalogados e inscritos, porque esto es legal, ¿no? Entonces, claro, ellos revisan todo, o proponen a veces, yo creo que incluso redactan la normativa que les interesa, y desde luego no hay ninguna que apruebe la Comisión ni el Consejo Europeo sin que a ellos les parezca bien. De modo que, aprovecho para decir que no se fíen en absoluto de la Unión Europea. Es un fraude histórico en el que nos hemos metido con mucho entusiasmo, porque teníamos el complejo de que éramos una dictadura intratable y que Europa nos esperaba con los brazos abiertos, pero nada de eso. No es ninguna panacea ni ningún regalo, y de hecho la prolongación de esta crisis, con todo lo que lleva de sufrimiento, se deben a ellos, a la Unión Europea. Las protestas o la crítica de estas cosas de tipo científico-técnico siempre ha sido así, con la energía nuclear y con estas radiaciones llamadas no ionizantes. Es decir, siempre hemos sido pocos. El otro día en Valencia, el viernes, que Greenpeace organizaba un acto con ecologistas antiguos, en cuya categoría ya estoy yo, porque el tiempo pasa inexorable. Yo tenía 26 años cuando me puse con esto, pero el tiempo pasa inexorablemente. En todos los de Greenpeace, que son muy arrogantes generalmente, y tienen un estilo bien distinto al ecologismo habitual nuestro, ¿no? Pues nos llamaron a Mario Gaviria y a mí, y a otros grupos más recientes, para solidarizarnos con esos 17 activistas que escalaron una central nuclear, la torre de refrigeración de Cofrentes, que les quieren meter un puro de 4 años de cárcel y 300.000 euros de multa. Bueno, y aproveché para
para recordar que hemos sido siempre pocos, que en materia de crítica tecnológica nunca me encuentro con ningún ingeniero a mi lado, y lo digo porque yo lo soy, y además enseño a los ingenieros. Los ingenieros no son útiles para la sociedad, ¿qué os parece? Menudo desastre, ¿no? Y esto siempre es una cosa de minorías, pero efectivamente, si el mundo cambia es con minorías, con las vanguardias que se decía antiguamente y con gente que respeta poco las cosas instituidas. Es la única forma de avanzar. Bueno, de tal manera que en el mundo de científicos y técnicos pues sigue siendo raro asumir responsabilidades, porque quien no está comprometido con las empresas está comprometido con las administraciones o incluso en la universidad. En mi escuela, que es telecomunicación, nada menos, pues claro, hay un montón de proyectos que están financiados por las operadoras, claro que sí, y por la industria bélica. La electrónica ha sido siempre así, las telecomunicaciones, de modo que queda un hueco muy pequeño para que prosperen ideológicamente o intelectualmente o éticamente hablando, científicos o técnicos independientes o simplemente decentes. La realidad es esa y mi itinerario no ha hecho más que confirmarlo. Bueno, así que tenemos ahí este lobby y este de las telecomunicaciones, que ya no necesitan ir a los debates, actúan en los congresos, pero sobre todo actúan presionando a los ministros. Ellos van directamente, sabéis que tenemos esto desgraciadamente lo inventó Zapatero, tenemos ahí una tercera cámara, en este caso antidemocrática, que es el consejo llamado de la competitividad y no sé qué, los 17 magníficos, los 17 primeros empresarios del país, a quien se le llama el presidente del gobierno, primero Zapatero y después Rajoy, para que les digan qué hay que hacer o qué opinan de esto y del otro. Claro, esto va muy directamente, y que capitanea el del Banco Santander, ahora la del Banco Santander. De modo que incluso se ha creado una tercera cámara, pirata por cierto, para que la influencia del mundo de los negocios sea más directa todavía, que se le diga al presidente, tú lo que tienes que hacer es esto, porque yo me imagino que ese diálogo de 17+1 es así de crudo, y con ese desparpajo, ¿no? Bueno, entonces el gobierno español no tiene previsto modificar la normativa en sentido más restrictivo, sino que empezó primero haciendo caso de una recomendación europea, que a esa recomendación no obligaba, aún así era muy generosa, digamos, y sobre eso se creó la legislación nuestra, el Real Decreto y una orden ministerial de 2001 y de 2002, sí. Y claro, todo lo demás que se va produciendo pues viene de ámbitos que no obligan, que son recomendaciones, como la famosa recomendación última o reciente del Consejo de Europa, que efectivamente nadie confunda con el Consejo Europeo, ni con la Unión Europea. El Consejo de Europa es esa institución relativamente prestigiosa, que se creó en el año 49, pues para unificar desde el punto de vista cultural, sobre todo empezó con en estos temas, la cultura, asuntos sociales y asuntos políticos, en fin, pero que incluía a todos los países, incluso los países del área soviética en su día, y muy anterior al mercado común y a la Unión Europea y todo esto. Entonces, funciona con mucha más libertad y sobre todo, ya digo, con más prestigio, ¿no? Y claro, como los conflictos últimos de 20 años ya, al menos, se han ido planteando con ayuntamientos que decían el Estado dirá lo que quiera y hará su legislación, pero yo soy responsable en salud y medio ambiente, los municipios, sobre todo los que tienen 50.000 habitantes, por la ley de base del régimen local, que por cierto no sé si últimamente se ha modificado algún apartado o incluso si tienen previsto modificar esto. Luego vinieron las autonomías y apareció para tantas cosas un inconveniente más, un intermedio más administrativo y legislativo, que en este caso pues podía tener su utilidad si utilizaran su soberanía y el amplio espectro de competencia que se les ha ido trasladando, ¿no? Pues no, el Estado está dispuesto a hacerle la guerra, pero una guerra muy incruenta, porque con la ley última, General de Telecomunicaciones, de mayo del 2014, realmente los anula, ayuntamientos y comunidades autónomas. Yo desde luego creo que son los ayuntamientos, sobre todo, los que tienen que ser beligerantes por motivos y por responsabilidad propia de salud y de medio ambiente, y sobre todo porque los ayuntamientos son los que han constituido en este país, o en este estado, como queráis llamarle vosotros,
la estructura del mundo político. Mucho antes las autonomías vienen de ayer, de anteayer. Los municipios son, y las cartas otorgadas, y esta tradición, y esta textura que el país ha tenido siempre. Esto viene de hace siglos. Y no deben de renunciar, sobre todo a temas importantes, ni por las comunidades autónomas, ni mucho menos por el Estado. Tienen que ser más beligerantes y hay que apretarles más a los ayuntamientos. Bueno, así que efectivamente siempre se nos dice que cuando era la batalla contra Irtel en Erandio, ahí nos decían, no se puede, la antena estaba ya funcionando. Y entonces un vecino, sencillamente, era peluquero, tenía su peluquería abajo, y una niña, él vivía en el ático, se puede decir, y su niña tenía 9 o 10 años y sufría este síndrome de la falta de atención, TDAH, no sé qué. Y a él supo, se lo mandé yo por cierto, que en mi me lo había mandado un contacto chino de alguna universidad china, que este tipo de enfermedades más o menos nerviosas, pues que son muy sensibles a la presencia de frecuencias y de radiaciones de este tipo, ¿no? Y el abogado Arrate montó el procedimiento y la demanda y tal y cual, y ganamos. Hubo una aquí en primera instancia en Bilbao, una vista oral muy interesante. El juez era un tipo muy sensato, y vamos, se documentó y tal, y ganamos. Luego racanearon, decían que si se quedaba la margen derecha sin cobertura, la historia de la cobertura es lo primero que aparece por ahí, es que claro, nos quedamos sin cobertura y ustedes van a ser los primeros que protesten de que no tienen cobertura, porque efectivamente todo el mundo quiere tener cobertura, incluso los túneles del metro. Ya no podemos vivir sin la conexión permanente y universal, ¿no? Bueno, eso son tonterías. Y desde luego no quieren saber nada sobre su responsabilidad sanitaria. Y ya saben también que cuando las aseguradoras aseguran el funcionamiento de una antena de telefonía móvil, porque es un órgano técnica y energéticamente vivo, activo, no es una infraestructura pasiva, es que eso está vivo, eso recibe energía y emite, es una estación de radio doble porque emite y recibe. Entonces, cuando se asegura a las empresas, las aseguradoras aseguran a las empresas de telefonía móvil, a las operadoras de telecomunicaciones, queda excluido en la póliza los problemas de salud que pudieran producir. Queda expresamente excluido. No quieren saber nada porque no se fían, claro. Bueno, explico por qué hay por lo menos 3 formas de afectar a la salud a partir de la telefonía móvil, bueno, y otros campos electromagnéticos. También aquí se incluirían los campos de baja frecuencia, es decir, la electricidad industrial, las líneas de alta tensión, incluso las que tenemos en casa y en nuestro domicilio, ¿no? Es decir, las frecuencias de 50 Hz. En primer lugar, la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que tenemos aquí, pineal, pequeñita, en forma de piñón, que tenía vocación de ser un tercer ojo. La evolución no se lo ha permitido, no sé si continúa la evolución con ella, pero sí, el caso es que es un sincronizador y que funciona según la luz. Por la noche sobre todo, pues actúa, porque claro, como toda glándula segrega una hormona, entonces en presencia de la luz inhibe la segregación de esa hormona y no hay nada, y con oscuridad, es decir, sin la presencia de la luz, pues emite lo que debe emitir, la melatonina, es la hormona. De ahí que sea tan interesante dormir a la hora que hay que dormir y ser un poco disciplinados con el sueño, etcétera, ¿no? Y cuando no funciona así, es decir, que esto se llama, rige los ritmos circadianos, circadí, es decir, que cada mitad de día, cada 12 horas, pues se produce ese cambio, más o menos, ¿no? de la actividad y del descanso, de la vigilia y el dormir, o lo que sea, ¿no? Y eso que es tan importante en presencia de luz y por supuesto de campos electromagnéticos que son de la misma naturaleza electromagnética que la luz, es decir, que podemos dormir en una habitación, tratar de dormir en una habitación oscura. A todos nos cuesta dormir en una habitación con luz, evidentemente, ¿no? Salvo a los niños muy pequeños, pero es que aunque esté a oscuras, de luz, digamos, artificial o de luz solar,
puede actuar un campo electromagnético que no vemos y que tiene también naturaleza electromagnética y que puede inhibir también la secreción de melatonina. Claro, estamos hablando de campos electromagnéticos a los que pertenece la luz solar, pero claro, hay muchos. Todas las radiaciones son electromagnéticas, por lo tanto, en presencia de campos intensos o de campos alineados con nosotros, que pueden ser una línea de alta tensión que pase cerca y tengamos alineados la cama y tal, pues tenemos un problema con la glándula pineal. ¿Cuántas veces hay alguien que viene a una charla de estas y dice, pues sí, a mí me dijeron que girara la cama y se me pasó la angustia y el malestar y el esto y el otro, ¿no? Bueno, la glándula pineal y los ritmos circadianos son, yo creo que es lo primero, lo más importante, porque claro, son mecanismos, ahí no hay, es que a partir de ahí, os leo, este es un librito que ya hice en el año 96, con la primera experiencia mía de los 2 primeros años, y la verdad es que no he visto ninguno no que los mejore, que por supuesto lo sabrá, pero en fin, que me resulte más útil que este librito mío. Bueno, pues cuando no funciona bien la glándula pineal, ahí tenemos unos problemas. Si se reduce la secreción de la melatonina durante el sueño, esto implica efectos nocivos de amplio alcance. Se da por cierto que campos magnéticos de baja intensidad, etcétera, etcétera, reducen o suprimen la producción de esta hormona, favorecen la división celular. Mal asunto cuando se habla de división celular. Aquí tenemos un mecanismo oncogénico. Y especialmente la de las células cancerígenas en los tejidos del pecho y la próstata, tal. Hay una segunda forma, si me permitís me quito esto porque he venido demasiado blindado a... Efectivamente, esto es un clima además cada vez más tibio, lo tenéis, y más mediterráneo. Bueno, el segundo tema es el transporte del calcio. El calcio es un elemento fundamental en el desarrollo y en el desarrollo fisiológico de todos los órganos, en fin, es un ion positivo, que anda en las células, en fin, es como otros, como el sodio, como el potasio, pero el calcio realmente es más estratégico. Y este se demuestra que bajo la influencia de campos electromagnéticos altera su movimiento. Su movimiento es ir hacia adentro y hacia afuera de la célula, del núcleo de la célula, es decir, a través de la membrana y del citoplasma. Entonces, aquí tenemos un problema porque si el calcio no responde bien y está alterado por un campo magnético, pues resulta que hay un montón de funciones fisiológicas que regula este calcio, y si la regula mal, pues la regula mal y repercute en todos estos aspectos. Primero, la división y proliferación celular, ya estamos. Segundo, la permeabilidad de la membrana, por razones obvias. El transporte iónico a través de la membrana, el calcio, estamos hablando de un calcio iónico, el 2+, ¿no? Las funciones enzimáticas, la excitación neuronal, la secreción exocrina y endocrina, la liberación de neurotransmisores, la contracción muscular, un montón de cosas. Luego hay un tercer camino que puede llevar más directamente al cáncer, que es cuando tenemos en presencia de campos electromagnéticos, agentes que llamamos iniciadores o llamamos promotores, que pueden ser de naturaleza química o de naturaleza electromagnética o radiactiva, en fin, generalmente serán químicos o radiactivos, o digamos de cualquier tipo de frecuencia, cosas que no se ven pero que andan ahí, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitaríamos sería que siempre un agente con carácter o categoría de iniciador esté seguido de un promotor, de un iniciador primero, esté seguido de un promotor, o el promotor lo preceda a un iniciador, tienen que coincidir los dos. Esto es como cuando multiplicamos por más o menos por menos, el resultado es positivo. Si no, no. Pero esto puede darse en circunstancias también absolutamente incontroladas. Estoy pensando en casos en que nos dicen, bueno, aquí hay un exceso o un índice de tumores cerebrales en personas que viven en las cercanías de una línea de alta tensión, de tipo periférico, por las proximidades de las grandes ciudades. Y entonces las empresas eléctricas dicen, no, pero nosotros no somos. Entonces ¿quién es? Pues ustedes verán, pero nosotros no somos. Miren a ver si puede ser el problema del benceno, porque claro, paralelo a la línea eléctrica resulta que hay una autopista, cosa que suele ser normal porque estamos en la periferia de ciudades, ¿no? Y cada vez más se utilizan como corredores
pues lo que ya son infraestructura. Entonces a lo largo de una autopista pues se traza una línea de alta tensión. Bueno, efectivamente, el benceno que sale de todas las gasolinas es cancerígeno y no hay ninguna duda. Por cierto, que todos somos responsables en esto, claro. Todos producimos benceno cuando subimos al coche, ¿no? Bueno, pues eso claro, tenemos, ahí podemos tener iniciadores, promotores, en fin, pero sobre todo lo que tenemos es una sinergia, es decir, que del resultado de dos actores químicos o radioactivos o radioeléctricos, como quieran llamarle, que actúan simultáneamente, podemos obtener un resultado que separadamente no iban a producir, pero al estar juntos sí. Y eso resulta mucho más difícil de determinar. Claro, no se puede llevar a una empresa eléctrica o a una operadora de telecomunicaciones a un tribunal o demandarlos si no hay una evidencia. La evidencia en este caso siempre es difícil, pero puede deducir, o sea, se puede manejar una evidencia a partir de estudios epidemiológicos, es decir, no, si es que si la razón o el índice de determinadas leucemias o de tumores y tal, o de cánceres de próstata es de 1,5 en este grupo de 10.000 habitantes, resulta que en el entorno de esta línea o en el entorno de este colegio tenemos 1,4, 1,5, aquí está pasando algo. Y entonces hay que determinar cuáles son los agentes en presencia. Claro, los responsables económicos empresariales dirán, no, yo no soy, eso debe ser el otro. Bueno, pero en fin, el estudio epidemiológico servirá para abrirnos paso en esta culpabilidad de señalar el responsable final. Aquí tengo que añadir que, y esto es un conflicto entre científicos, que a veces, claro, las radiaciones estas de la telefonía móvil, que se llaman no ionizantes, se llaman no ionizantes porque tienen un nivel energético determinado y el nivel es 12,4 electronvoltios, en fin, lo que dicen los libros de física, lo que se determinó que era el potencial de ionización, que es extraer o introducir un electrón en una órbita más interior, en un átomo, y eso lo establece la física y así es, no hay inconveniente en aceptarlo. Entonces, si con ese potencial energético si por debajo de ese potencial energético no se mueven los electrones, pues entonces no se mueve la materia viva, no tiene por qué generarse un problema de tipo molecular o, en fin, una afección a la materia viva, ¿no? Pero claro, luego llegan los biólogos y dicen, no, pues es que estamos por debajo de lo que dice la física, y si nos encontramos rotura de enlaces moleculares, claro que sí, pues porque actúan otras cosas y porque los físicos se creen que su manejo es la materia abiótica. Pero es que la vida es biótica, es decir, que la realidad es mucho más compleja que los físicos y no la pueden controlar los físicos, que se explayan y disfrutan pues con la materia no viva, que es el tema suyo. Los químicos es otra cosa, y los fisiólogos más todavía, los médicos y los biólogos, claro que sí. Entonces tenemos aquí esta historia. Yo no sé si el otro día en la pelea de la televisión, aquel que nos salió de los científicos escépticos era físico, tenía pinta de físico, pero es el problema de los físicos, que no entienden bien, además son muy matemáticos. Entonces dicen, hemos dicho 12,4 electronvoltios, no lo dicen los manuales de física, pues se ha acabado porque esto está comprobado, y lo comprobamos una y otra vez, y no hay rotura de enlaces porque no hay ionización por debajo de 12,4 electronvoltios, y piensan que el mundo empieza y termina con la física, y se olvidan de la materia viva, la biología, la fisiología, etc. Y sobre todo, los campos electromagnéticos, tanto si son los eléctricos como los magnéticos, son fuerzas. Yo a veces le digo a mis alumnos que están en segundo curso, la asignatura mía, y la asignatura mía no es científica, se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, pero bueno, tiene un carácter mucho más sociológico que disciplinar, digamos, dentro de la carrera. Entonces yo los planteo y digo, pero ya habéis dado, en segundo hay una asignatura muy dura que se llama ondas o campos electromagnéticos, y habéis dado esta asignatura, habéis aprobado. Generalmente la aprueban a última hora y a veces se pasan años para aprobar esta asignatura. Y digo, bueno, ¿y cuál es la naturaleza del campo electromagnético? Pues eléctrica o magnética. Y sí, pero un poco más. ¿Cómo entiendes el campo eléctrico, el campo magnético actuando? ¿En qué se traduce eso? ¿En un silbido? ¿En una risa? ¿En qué? Es una fuerza. Es una fuerza que actúa a escala mínima, claro, depende en fin, todo está afectado, porque todo está en presencia de campos electromagnéticos, lo vivo y lo no vivo, pero claro, a nosotros nos preocupa lo vivo, ¿no? Entonces es una fuerza que lógicamente actúa sobre la célula porque actúa sobre los electrones y los átomos. Así que estas son las tres cosas
que se explican como vías de afección, vías en el terreno de la biología, pensando en los humanos. Y son a las que hay que seguir dando vueltas, ¿no? Yo mañana en Donostia estoy con el doctor Bardasano, que también solemos trabajar juntos y andar por ahí recorriendo caminos, y generalmente de la mano del abogado Arrate, y él tiene su tesis doctoral sobre la glándula pineal, la hizo en el año 78, me parece. Bueno, la normativa que tenemos es esta. Primero la Unión Europea nos dio una recomendación global, como era recomendación, unos le hicieron caso y otros no. Luego una directiva que no vale porque la hacen solo para los trabajadores, no se quieren comprometer con el público en general, que es el que nos interesa. Claro, los trabajadores, a fin de cuentas, la exposición profesional se supone que tiene sus horas, que tiene su vigilancia, es decir, y que es una parte pequeña de la población. Nos interesa el público amplio y ordinario. Y hasta ahí ha ido la Unión Europea y no hay forma de que pase de ahí, ¿no? Y sobre todo lo que va, cuando se refieren a radiaciones no ionizantes, siempre, porque es una trinca y una panda de mercaderes, siempre andan con que lo que hay que hacer es no distorsionar la competencia, que no haya ningún país que restrinja la legislación, porque entonces se van a beneficiar a otros países. En fin, sería la competencia esta, como se dice, innoble o bueno. Y otra cosa, y claro, y que el mercado interior fluya, etcétera, etcétera. Estos principios y alguno más que ahora veremos son los que informan la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Cada gobierno prácticamente le gusta hacer una Ley General de Telecomunicaciones. Teníamos una del PP del 98, luego tuvimos una del 2003 que volvió a ser del PP, efectivamente, y ahora tenemos otra del 2014 y dicen, no, es que claro, las telecomunicaciones avanzan, que es una barbaridad. Bueno, pero tanto que cada 5, cada 6 años, que desde el 98 tengamos 3, y una de sus constantes, de sus características es incrementar el control y cortar las alas al movimiento ciudadano, es decir, a las asociaciones de vecinos y al poder de los ayuntamientos, que a fin de cuentas los ayuntamientos pueden ser fácilmente influenciables por su gente. Yo recuerdo cuando eliminábamos en los años 70, ahora yo creo que sería más difícil, proyectos nucleares, y teníamos franquismo y concejales y alcaldes no democráticos, era suficiente con llenar el pleno el día que decidieran si se hacía o no, y se les acojonaba. Y bueno, pues votamos todos en contra. Estaban diciendo a todos que les encantaba el proyecto, que iba a dar mucho trabajo, pero si les llenas el pleno, pues resulta que todos por unanimidad, y desde luego en plan hipócrita, pero se hacían sensibles de la opinión pública. Digamos que eso era lo que se esperaba de ellos, ¿no? Bueno, así que la normativa española, esto de CNLE, que es la institución europea, el comité de eléctrico y no sé qué, que se preocupa de la normativa tecnológica, esencialmente tecnológica. Esa no nos interesa. Además, eso es un mundo de ingenieros que es siempre muy peligroso. Ojo con los ingenieros. Os lo dice un ingeniero y por lo tanto tenéis que hacer caso. La normativa nuestra es esto, un reglamento o sea, un real decreto que aprueba un reglamento, que es una derivación de la Ley General de Telecomunicaciones del año 98. Yo me temía que esto la última ley, la del año 2014, lo iba a deshacer, pero no, sigue ahí, ¿no? Y un desarrollo al poco, 3 o 4 meses después, de una orden ministerial que correspondía al ministerio, a 2 o 3 ministerios, a Sanidad, a Industria y a otro que ahora no lo veo, no sé si era, bueno, es que estaba Ciencia y Tecnología, me parece que entonces era Ministerio, algo así. Y bueno, se basa, a la hora de las cifras, de los umbrales, de las dosis de exposición, se basa en esa recomendación europea del año 99, y por eso ahí tenemos que lo que sería legal, según estas 2 normas, es no 0,1, sino 450 microvatios por centímetro cuadrado, que es la unidad que le falta a esto. 450, es decir, que lo que se pide, y lo que ya recomienda el Consejo de Europa, es rebajar 4.500 veces. Esto ya sucedió con las radiaciones ionizantes en los años de más dura polémica antinuclear, que, en fin, los organismos internacionales
se conmovían un poco, en fin, o había informes muy preocupantes y tal igual, y entonces de pronto daban un brochazo a la legislación y bajaba la cosa mil veces, ¿no? O sea, corrían la coma tercero. Bueno, pues aquí estamos con esa tesitura y es lo que quiere hacer San Sebastián. Darle un palo a esto y, o sea, a la norma actual, 450 y pasar a 0,1. Y eso son 4.500, es decir, que son tres ceros. Hay que correr la coma. Y claro, eso aparentemente parece que es un cataclismo, pues, pero resulta que no es un cataclismo. Cuando se ha medido en San Sebastián, esto lo voy a decir al final, pero me adelanto. Cuando hemos medido las antenas de San Sebastián de la ciudad, resulta que el 40% emite por debajo del 0,1. Lo pueden hacer, lo hacen. Hay algunas que no, pero ninguna pasa del 1 o del 2 microvatios por centímetro cuadrado, es decir, 10 veces más o 20 veces más. O sea que lo de 450, fijaos qué margen de seguridad y de garantía, que desvergüenza. Y ahí está, y se atrincheran sin embargo, ¿no? Bueno, lo más interesante y lo que tiene que ver con el problema de los colegios y de las distancias y tal, pues es efectivamente lo que dice el Real Decreto español, vigente, que claro, como siempre lo hacen con muchísimo cuidado para no molestar a las operadoras y tal, pues lo dejan ahí. Dicen, de manera particular, el artículo 8D, la ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas debe minimizar, dice, minimizar, bajar el nivel de emisión. Debe minimizar en la mayor medida posible. Efectivamente, minimizar en la mayor medida posible sería llegar a cero, para mayor tranquilidad. Pero bueno, ya avanzaríamos bastante si hiciéramos caso a las instituciones internacionales que son más, bueno, que nos merecen más confianza, ¿no? Y esos espacios, cuando, en la mayor medida posible, los niveles de emisión son espacios sensibles. La palabra es esa y la que nos interesa. ¿Y qué es espacios sensibles? Ese es el tema, ¿no? Los espacios sensibles, este reglamento, el Real Decreto, dice escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos. Y cuando 2 meses después esto se amplía, se aclara con la orden ministerial de enero del 2002, pues vuelve sobre los espacios sensibles y además habla de algo que yo creo que se han arrepentido, pero ahí está escrito. Dicen, para las estaciones tipo R1 y R2, que son estas de las que estamos hablando, cuando en un entorno de 100 metros de las mismas existan espacios considerados sensibles, el estudio tendrá en consideración la presencia de esos espacios, para lo que se justificará la minimización de los niveles de exposición y tal. ¿Y cuáles son los espacios sensibles? Que aquí se amplía, se aclara ampliándolos. Pues entonces aquí dice que son guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de enseñanza obligatoria, centros de salud, hospitales, parques públicos y residencias o centros geriátricos. Entonces es zona sensible. Si hay una antena en el entorno de 100 metros, se debe de minimizar la emisión, pero lo que hay que pretender en estos casos es que no haya antena. Aunque lo realmente importante es que el nivel de emisión que se pueda medir allí sea bajo, claro, porque puede estar bajo la influencia de una antena que esté a 300 metros o a 500, ¿no? Pero bueno, lo de los 100 metros, lo de los espacios sensibles y lo de la minimización, yo creo que es el núcleo del problema y de la batalla. Porque minimizar lo posible es eliminar, en principio, ¿no? En cualquier caso es cerrar la emisión lo más posible. Y ya digo que en San Sebastián, aquí tengo el mapa, esto es para mañana, pero bueno, pero aquí está el mapa, es decir que la mayoría del casco viejo, se llama el casco viejo antiguo en San Sebastián, ¿cómo decís? Parte vieja. En la parte vieja. ¿Y en Vitoria? Casco viejo. Entonces aquí, todas estas rojas, no, todas estas amarillas, las amarillas están por debajo de 0,1, de tal manera que aquí se hicieron 100 y pico medidas, que las ha hecho otro compadre nuestro, que es un físico que mide, Raúl de la Rosa, que trabaja también con estas cosas y le ayuda a Alberto Arrate y son muy amigos. Entonces hizo 100 y pico medidas y entonces yo hice la cuenta y dije, el 40% está por debajo de lo que dice la ley, por lo tanto
Siempre me pasa igual, porque cuando voy a mirar una cosa no la encuentro. El 40%, si lo recuerdo, a ver, resultado de las mediciones. Sí, así la ciudad de Donostia muestra que una proporción muy estimable de puntos medidos y por lo tanto de antenas, de casi un 40%, se encuentra bajo ese nivel, que actualmente se ha convertido en caballo de batalla de la garantía sanitaria, al tiempo que un 60% de medidas queda claramente por encima. Pero por encima, ya digo, ninguna pasa de 2 microvatios, y que no es tanto, que no es tan alto con respecto a 0,1, ¿no? Sería 20 veces más, pero que no está ninguna medida, ni entre otras razones, porque claro, las empresas cuidan su consumo energético y evidentemente la emisión, claro, es proporcional al consumo energético. A más nivel de emisión, más energía. Más. Los de Erandio decían que no podíamos desmontar la antena no solamente porque se quedaba a la margen derecha sin cobertura, sino porque era un problema desconectar y eso era Iberdrola, vino con el cuento este, y era un problema que eso no sabía, no éramos conscientes del problema que suponía desconectar la antena en el sistema, no sé qué. Oiga, desconectar, si eso funciona a 220 voltios, eso se hace así. Y entonces tuve que hacer yo, que nunca lo había hecho, a petición del abogado Arrate, que nunca lo había hecho porque yo soy maestro industrial de aquellas cosas, cuando la FP sería la FP2 de después, ¿no? Y yo lo había estudiado esto en mi colegio de León antes de hacer telecomunicación. Y digo, pues voy a firmar un informe que diga que tirando así se desconecta, como maestro industrial de la rama eléctrica, ¿no? Bueno, así que lo de minimizar se estarán arrepintiendo, pero ahí está en la legislación, y esa legislación ya no se puede tocar. Bueno, aquí tenemos esta ley recientita, que es una ley pirata, es un asalto a la democracia, es un típico producto de Soria. Sabéis que tenemos ahí un ministro que ese sí que es lacayo, ¿no? Todos son bastante lacayos, pero Soria y encima es canario. Está enfrentado a su tierra y a su país con lo de los hidrocarburos, pero es que está enfrentado a todo el mundo, porque ese ministerio es el del sector eléctrico, que menuda gestión está haciendo, ¿no? Ahora ya se le ha dicho, estos 3.000 millones de euros que le perdonó el ministro Sebastián, esto hay que recuperarlo, ¿no? Esto le ha tocado a él. Las operadoras, las telecomunicaciones le toca también. Y por supuesto, bueno, la energía en general, claro, por eso tiene el problema de hidrocarburos, nada menos que su tierra, ¿no? Y luego el turismo también, que eso pues, no sé cómo lo está haciendo porque me interesa menos, ¿no? Bueno, pues efectivamente esta ley dice que los principios fundamentales, pues que está hecha para facilitar el despliegue, ampliar la cobertura, mejorar la oferta de servicios, recuperar la unidad de mercado, que las reglas sean únicas, no quieren que las comunidades autónomas anden por ahí diciendo esto sí, esto no, que las licencias se den con mucha más rapidez y generosidad, y desde luego, es decir, estos son los principios. A continuación ya entra en materia, y una de las cosas que meten en el artículo, me parece que es el 28-29, pues es lo de la expropiación forzosa, allá donde los operadores quieran montar una antena, hablando en claro, ¿no? Quieran montar una antena y los vecinos o los propietarios digan que no, pues se expropia. Y además por el mecanismo del procedimiento de urgencia. Eso lo dice pues en el capítulo 2, el artículo 29. La ocupación forzosa a través de la expropiación. Y para resolver los problemas, claro, no quieren que las cosas vayan a los tribunales. Y afortunadamente en esta crisis en la que nos vemos y tal, parece que, quizás porque también son funcionarios y sufren mucho, ¿no?, como funcionarios, pero parece que los jueces empiezan a salvar un poco la cara de este país que se resiste muy poco a los abusos y a las humillaciones del poder. Me estoy refiriendo al transcurso de la crisis, ¿no? Y bueno, los tribunales nunca habían funcionado con un cierto grado de dureza y de agresividad, en fin. Entonces, claro, no quieren que las cosas vayan a los tribunales, los conflictos. Y entonces se crea una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud, que lo resuelva en un asunto administrativo, que ya sabéis que cuando se atasca habría que pasar al contencioso, los contenciosos son interminables y además hay que pagar, ¿no? Bueno, y así nos vemos ante este empujón del año 2011, esta recomendación, que es moral y política
y sobre todo científicamente muy oportuna, muy decisiva, y en fin, a esto habría que hacerle caso. En función de esto, el Parlamento Vasco ha dicho que también. O sea, el Parlamento Vasco, ¿qué habrá hecho? Le pide al gobierno vasco que haga algo, no sé cómo estará, pero en fin, el Parlamento Vasco lo ha asumido. Creo que también la Diputación Foral. Me parece que ha habido ahí en esa cadena, por lo menos la de Guipúzcoa, por lo menos la de Guipúzcoa, no sé esto. Entonces, pues todo esto dice la gente del Consejo de Europa, que reconoce que hay una inquietud, reconoce que están bien fundadas las advertencias de científicos e instituciones, porque claro, lo de 0,1 surgió en el verano del año 2000 en un congreso de científicos independientes en Salzburg, Austria, de todos los países, de Europa y de América y de la URSS y tal, o sea, de la Rusia actual. Los críticos, entonces todos decían, no, nosotros hemos hecho esto, y nos da tal y cual, y entonces creemos que hay que dar un bajón a esto sobre la legislación o la recomendación europea, ¿no? Así que se reconoce la inquietud y se reconoce lo bien fundada de las advertencias de científicos e instituciones. Reconoce que no hay respuesta adecuada desde las asistencias políticos normativas, por eso asumen esa responsabilidad, claro. Piden que se reduzca la expansión de tecnologías como la famosa wifi. Claro, todo el mundo quiere wifi en los colegios, todo el mundo quiere ponerse así en una escalera, en el baño, y no sé qué tal, pero bueno. Eso es lo peor. El Ceferino Mestú es un experto en esto y él lo odia también esto, y además cuando saca su aparato dice, bueno, pues aquí estamos por encima de todo. La culpa es el wifi. Esas redes wifi son funestas, sobre todo en sitios de niños, en colegios. Ya, bueno, en mi escuela, ahí yo no tengo que sufrir un silencio muy ingrato, pero bueno, reconozco que ahí sí que es difícil hacer apostolado, ¿no? Pero claro, por ejemplo, institutos de segunda enseñanza, eso de que por todos los sitios haya un cartelito de wifi, aquí hay wifi, aquí hay no sé qué, bueno, pues eso sería el primer objetivo a batir. Colegios hasta el instituto, nada. De wifi, nada. Que se enchufe, que se pere a lo que sea, en fin, un poco de frenar la esquizofrenia y la locura en la que nos mete esta tontería de estar súper, mega, hiper comunicados continuamente, ¿no? Prestar especial atención a las personas ultra o electrosensibles. Claro, es que también en esto, y afortunadamente, no hay dos personas iguales. Biológicamente, afortunadamente no sé si los gemelos o los mellizos en algún caso. Bueno, desde el punto de vista electromagnético, no hay dos seres iguales. Ya digo, afortunadamente. Entonces su respuesta es claro, distinta y universal. Entonces, claro, los seres humanos es que somos electroquímicos, eminentemente, en nuestro sistema nervioso por una parte, los propios fluidos que tenemos, la sangre, no sé qué, no sé cuánto, generamos corrientes y campos electromagnéticos, el cerebro, tenemos magnetita por varios sitios, generamos frecuencias, el corazón, el cerebro, somos eminentemente eléctricos, y claro, metidos en un mundo eléctrico que incrementa la presencia de agentes eléctricos y electromagnéticos, pues claro, la respuesta es segura, es decir, que estamos en una interrelación ineludible. Dice que hay que darle opción a las autoridades locales y asociaciones a intervenir en el despliegue y ubicación de las antenas, que es lo que se quiere cargar radicalmente la nueva ley. Nada de información pública, nada de permisos especiales a las antenas, no, las antenas no necesitan ninguna licencia, ni siquiera urbanística. Y tampoco de que hasta ahora ha habido juicios y ha habido problemas que se han ganado por esto, precisamente porque son elementos pues como una central eléctrica, si es lo mismo desde el punto de vista funcional, será de menos potencia, pero es un elemento tecnológico y energético. Y lo mismo desde el punto de vista de la licencia de actividad. Pues claro que sí, pues es un generador de negocios, es un elemento activísimo, es como un negocio más, es decir, que esa antena de telefonía móvil está facturando continuamente, es decir, es una actividad crematística y comercial. Exigir la transparencia de los grupos de presión, lo cual es imposible ya prácticamente, pero ahí hay una batalla importante porque tiende a la delincuencia, como todos sabéis, de una forma muy natural, y promover el debate pluralista, que se expresen todos los que tengan algo que decir. Bueno, seguimos con el Consejo de Europa. Reconoce que la institución internacional que tiene que ver con esto, la ICE, International Committee, no sé qué,
de no ionizantes, la N es eso, de las radiaciones no ionizantes, pues que no está debidamente, que hay que revisar esas bases científicas, ¿no? La aplicación del famoso principio Alara, que bajar las cosas en materia energética y de emisiones, tanto químicas como electromagnéticas, bajarlo todo hasta o todo lo que sea razonablemente posible o conseguible, en fin, que esto es un asunto serio porque afecta a los derechos humanos, estamos hablando de salud, y entonces cuando propone ese umbral de prevención, de exposición, que es el 0,1 microvatios, que traducido a campo eléctrico pues son 0,6 voltios por metro. E incluso dice que en un segundo paso todavía se debiera de bajar 100 veces más, 10 veces más, a 0,01, que sería 0,2 voltios por metro. Y que además los aparatos y tal que emiten radiaciones, los ordenadores y otras cosas, ya los cachivaches, los que andamos, pues que lo diga la placa de características, que es lo que emite en la SAR, que es la Specific Absorption, la tasa de absorción específica, lo que sería vatios por kilo, ¿no? En la unidad. O sea, lo que estamos absorbiendo por estar manejando, la radiación que estamos absorbiendo por estar manejando un aparato electromagnético. Bueno, ¿es viable bajar esto? Pues ya os lo he dicho, pues claro que es viable. La mitad de las antenas, el 40%, en esa ciudad funcionan por debajo, así que es viable. Entonces, problemas técnicos, ¿qué es lo que van a decir las operadoras y con lo que nos van a querer machacar? Pues claro, que si se bajan los niveles de potencia, baja la cobertura. Entonces, ahí se plantea un tema técnico que es sencillamente, bueno, que lo importante es la densidad de potencia, es decir, es lo que estamos respirando, es la exposición. Si hay que instalar más antenas, pues oye, o sea, que se instalen más antenas. Esto se ha ido haciendo, se ha rechazado también, pero sobre todo porque se ha ido haciendo de forma oculta, con las microantenas. Entonces resulta que hay microantenas en un árbol, en un anuncio de publicidad, o detrás de una cruz de una iglesia. Hay un reportaje que se hizo en Valladolid hace unos años de cómo se habían metido por allá las microantenas, que son unas cositas así, y que no tienen forma de antena, es una cosa, es una caja, ¿no? Claro, eso cabe en cualquier sitio, en un poste de luz, o de, en fin, una farola, o en un anuncio publicitario. Pues claro, esto supone también un ingreso para el dueño, o lo que sea, ¿no? Cuando yo estuve estudiando lo de Portugalete, resultaba que las antenas, la mayoría, eran piratas en Portugalete. Espero que lo hayan enderezado, pero vamos, esto hace 7 años, 8. Y algunas estaban, por ejemplo, del ayuntamiento, hay un hotel cercano, bueno, pues a simple vista, desde arriba vi porque había una pegada en el borde, ¿no?, de la terraza del hotel que hay ahí cerquita. Todo eso no estaba registrado, el ayuntamiento no sabía nada, ¿no? Y otra posibilidad de que las antenas funcionen a baja densidad de potencia o a baja radiación y haya cobertura es que cada uno con su móvil suba y baje la potencia para recibir la señal, que es muy molesto, por lo tanto eso pues no gusta, pero así cada uno se hace responsable. El que sea muy vicioso, el que no pueda vivir sin estar continuamente mirando incluso el correo, en fin, hecho un tonto, mirando el móvil continuamente, pues que se suba la potencia y se irradie, pero que se salve el entorno, es decir, que la antena, que tiene su radio de acción y su celda, porque esto está organizado, sabéis, en estructuras hexagonales, que es lo que afecta a todo el mundo, pues que eso no tienen por qué sufrir la manía o la esquizofrenia o la tontería del que está enloquecido con la telefonía móvil, ¿no? Y finalmente, bueno, esto son unas consideraciones más allá de lo jurídico normativo, de lo técnico sanitario, está lo cívico-cultural. Bueno, esto es una recomendación para el ayuntamiento, porque claro, los ayuntamientos tienen que tener una actividad pedagógica, no solamente normativa. Entonces también hay que decirle a la gente, es que esto hay que usarlo con cierta moderación, hay que enseñarle a la gente en moderación, porque la tecnología y la ciencia y estos cachivaches, si nos dejamos llevar por la propaganda, nos convertimos en unos memos que hacemos las cosas
perdemos la libertad. ¿Cuántas veces se dice que la publicidad, que es característica fundamental del sistema económico nuestro, capitalista, la publicidad da libertad porque tú puedes escoger? No, la publicidad te obliga. Tú acabas comprando lo que te dice la televisión. De modo que, a ver qué libertad es esa, ¿no? La escasa percepción del riesgo, porque claro, vivimos esa compulsión consumista, que consumimos, que a los 6 meses hay que tirar el móvil porque te aprietan, se queda obsoleto, te hacen ofertas, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto para vivir en un ambiente electromagnético fuera una realidad, mientras efectivamente no tengamos conocimientos más directos o hayamos conseguido que se modifique la legislación, pero actuemos con esa precaución. Y luego que la gente participe en la intervención y que intervenga y participe en el seguimiento de las instalaciones y de su funcionamiento, y luego que efectivamente no resolveremos nunca nada en este campo y en otros parecidos si no moderamos, si no vivimos de una forma, que este es el mensaje ecologista de siempre, la moderación, la austeridad, el abstenerse expresamente. Claro, son principios absolutamente contradictorios con la sociedad en la que vivimos, pero solamente así podemos tener, primero, razones éticas personales y sociales para decir esto no lo queremos así, o queremos que se rebaje, o tenéis que hacer lo que nosotros digamos, porque la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio de los humanos y de la sociedad, y no al revés. En cambio vivimos como sí, y efectivamente llegamos a creernos que estamos para hacer lo que nos diga la tecnología. ¿Cuántas veces se nos dice, cómo? Que tú no quieres el móvil, que no quieres ponerte al día con el iPhone de no sé qué, iPad no sé cuánto? Pues te vas a enterar porque tienes que pasar por el lado. Ya verás cómo pasas por el lado. Y esa es la idea. Y esa es la idea y esa es la conducta. Claro, efectivamente la sociedad y las personas nos sometemos a la ciencia y la tecnología, cuando es evidente que, puesto que son productos sociales, la ciencia y la tecnología tienen que ser al revés. Ambos tienen que estar al servicio de las personas y de la sociedad. Nada más.